que cada uno de estos poderes que exige adoración tiene una señal. En el libro de Apocalipsis dice que los que siguen a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes. Mientras que la mayoría del mundo, nos dice la Biblia, que recibe la marca de la bestia. Es decir, el conflicto final tiene que ver con adorar a Dios y recibir su sello, o adorar a la bestia y recibir su marca. Ese será el punto de contención al final de la historia. En Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 4 dice que los seguidores del Señor siguen al Cordero por donde quiera que va. Mientras que en Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Es decir, el conflicto final tiene que ver con adoración. Adoración a Dios o a la bestia. Recibir la marca de Dios, el sello de Dios o la marca de la bestia. Ahora, como el conflicto final tiene que ver con adoración, nos es necesario estudiar la adoración desde una perspectiva bíblica. La primera pregunta que queremos hacernos es esta: ¿qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? Vayan conmigo a Primera de Crónicas, el capítulo 16 y el versículo 26. Primera de Crónicas 16, 26. Vamos a ver qué es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes. Dice allí en Primera de Crónicas 16, 26: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los que dicen ser Dios y no lo son? El hecho de que Dios es el creador. Otro texto donde encontramos la misma lección se encuentra en el Salmo 95 y los versículos 1 al 6. Y aquí vamos a encontrar otro punto clave. Y es que además de que se distingue al verdadero creador del usurpador, como Dios es el creador, nosotros como sus criaturas le debemos homenaje, debemos inclinarnos a Él, debemos adorarlo porque Él es el creador. En el Salmo 95, 1 al 6 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Ahora, ¿por qué Dios es grande sobre todos los pretendientes? Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él que lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahora, como Dios es el creador, ¿cuál debe ser nuestra reacción? El versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Como Dios es creador, nosotros le debemos ¿qué? Adoración y homenaje. Otro texto que nos dice básicamente lo mismo, pero en otras palabras, se encuentra en Nehemías 9:6. Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6. Aquí está hablando de la razón por la cual las huestes celestiales adoran a Dios. No solamente las criaturas en esta tierra deben adorar a Dios porque es el creador. Los seres celestiales hacen lo mismo. Dice allí en Nehemías 9 y el versículo 6: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos,
y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos que te adoran. Así que el primer punto es que lo que distingue al Dios verdadero de todos los falsos pretendientes es el hecho de que Dios es el creador. El segundo punto es que como Dios es el creador, nosotros le debemos exclusivamente a Él nuestra adoración. Solo podemos postrarnos ante Él en adoración. Ahora, el tercer punto que quiero recalcar es que al principio, cuando Dios creó este mundo, instituyó un recordativo de que Él es el creador. Dios estableció una señal que indica que Él es el creador. Es una señal semanal para recordarnos de que Él es el creador y que le debemos nuestra adoración y nuestro homenaje. Vamos a ver cuál fue esa señal que estableció Dios como señal recordativa de que Él es el creador. Génesis 1 y el versículo 31, y vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 1. En realidad, el capítulo 2:1 pertenece al capítulo 1, aunque está en el capítulo 2. Es decir, el capítulo 2:1 en realidad debería ser la continuación del capítulo 1 y el versículo 31. Ya se van a dar cuenta. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día terminó Dios su obra de creación? ¿Cuál día? A ver. El sexto dice aquí. ¿Sí o no? Otra vez. Vio Dios todo lo que Él había hecho, era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios terminó su obra el sexto día. Pero ahora vamos a encontrar un problema. Y es que en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3 nos dice que Dios terminó el séptimo. Así que surge la pregunta, ¿cómo puede Dios terminar su obra dos veces? Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Acabamos de leer que Dios terminó o acabó el sexto día. Ahora dice el capítulo 2 y el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Parece que a Moisés se le olvidó que dijo que terminó el sexto. Dice aquí, y es la misma palabra hebrea, no crean que es una palabra distinta, es la mismita palabra, acabó, que se usa en el 1:31, se usa en el capítulo 2 y el versículo 2. Así que dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, ¿cómo resolvemos este problema de que Dios terminó su obra el sexto y también terminó su obra el séptimo? Les voy a dar una ilustración para que podamos entender. Tiene que ver con la señal que Dios nos dio para recordarle como creador. Quiero que se imaginen la obra de un artista, un pintor de cuadros. El artista llega el primer día, pone el marco de madera, tiempla el lienzo, le pone grapas, le pone los colores de trasfondo, y cuando termina su obra, el primer día el artista dice, me quedó bueno. El segundo día llega el artista y en la expansión hace unas nubecitas bien bonitas, un cielo azul. Cuando termina su obra el segundo día, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El tercer día el artista llega y pinta unos arbolitos con frutos jugosos y pinta unas flores y una hierba verde. Cuando termina su obra el tercer día, el artista se echa un paso atrás y mira y dice, me quedó bueno. El cuarto día el artista pone un sol allí en el cielo
y ustedes a veces se ve la luna en el día y pone ahí la luna y cuando termina su obra el cuarto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día el artista llega y pinta allí unos pájaros, unas aves y pinta unos pececitos saltando del agua y cuando termina su obra el quinto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El sexto día, ahora el artista está terminando el cuadro. El sexto día el artista pinta unas jirafas, unos elefantes, unas vacas, animales terrestres y entonces pinta un hombre y una mujer ahí en medio de toda esta belleza. Y cuando le da el toque final al cuadro, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. Ahora aquí está la pregunta. ¿Terminó el artista su obra? Sí y no. El cuadro está terminado, pero ¿qué falta? La firma que identifica quién pintó el cuadro. Dios terminó el cuadro el sexto día. El séptimo día es la firma de Dios que identifica quién fue el que hizo todo. El cuadro en sí completado el sexto día, pero la firma es el séptimo día identificando quién fue el creador. Es decir, la señal recordativa del creador, la firma de Dios en la obra de la creación es el séptimo día de la semana, el sábado, para que no olvidemos que Dios es el creador. Ahora vamos a notar dos aspectos de los versículos 2 y 3. ¿Cuál día es el día que Dios estableció como recordativo? ¿Hay alguna duda en cuanto a eso? 3 veces, nota lo que dice. Y acabó Dios en el día, ¿cuál? Séptimo, la obra que hizo. Reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el séptimo. 3 veces. Y luego dice, y los santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, quiero que noten que Dios hizo 3 cosas. Fuera del hecho de que el día que Dios estableció es el séptimo día de la semana. El relato nos dice que Dios hizo 3 cosas. En primer lugar, dice que Dios reposó. En segundo lugar, dice que Dios bendijo el séptimo día. Y en tercer lugar, dice que lo santificó. Recuerden esas 3 palabras, porque más adelante en nuestro estudio vamos a encontrar esas palabras otra vez en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Dios reposó, bendijo y santificó. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Los días de la creación fueron literales de 24 horas o fueron largos periodos de tiempo de miles o de millones de años? No cabe duda por el relato de la creación que los días de la creación fueron días literales como los que conocemos hoy en día. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Les voy a dar varias razones. En primer lugar, la Biblia dice que cada día tuvo tarde y mañana. Sería ridículo decir que fue la tarde y la mañana del primer 1.000.000 de años. La expresión tarde y mañana indica de que es un día donde se levanta y se oculta el sol. En segundo lugar, en el Salmo 33 dice que Dios habló y existió. No dice que Dios habló y luego millones de años y llega a existir. No, fue inmediato. Habló y existió. En varios lugares del relato bíblico dice que Dios habló y fue así. Nuevamente una expresión que indica que Dios habló y ya, así fue. Pero el argumento más poderoso de que los días de la creación fueron literales es el 4º mandamiento de la ley de Dios. El 4º mandamiento dice que nosotros debemos trabajar 6 y reposar el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo.
Ahora, si los días que Dios trabajó y reposó no eran días literales, ¿cómo puede Él decir que nosotros debemos seguir su ejemplo y trabajar 6 días literales y reposar el séptimo día como Él hizo en la creación? ¿Me están entendiendo el punto? Es decir, no cabe duda que los días de la creación fueron literales según la Biblia. Y ustedes van a ver por qué estoy recalcando todos estos puntos más adelante en nuestro estudio. Vamos a hablar al final de la bestia. La bestia contradice todo esto. La bestia contradice todo lo que dice, lo que estamos estudiando ahora. La bestia dice lo contrario. Ahora, otro punto que quiero que notemos. Y recuerden lo que hemos estudiado, vamos a repasar lo que hemos estudiado. En primer lugar, ¿qué distingue a Dios de todos los falsos pretendientes? Que Dios es el creador. ¿Qué debemos nosotros hacer porque Dios es el único verdadero creador? Debemos adorarlo, ¿verdad que sí? ¿Y qué recordativo dio Dios para que recordamos que Él es el creador y que le debemos nuestro homenaje? El sábado. ¿Y qué día es el sábado? El séptimo día. ¿Qué 3 cosas hizo Dios? Reposó, ¿qué más? Bendijo y santificó el sábado. ¿Los días fueron literales o fueron largos periodos de tiempo? Literales. Ahora hay otro punto importante. ¿Cómo sabemos que el sábado de hoy es el mismo sábado de la época de Jesús? Porque ustedes van a encontrar que muchos cristianos dicen: ustedes los adventistas guardan el sábado para conmemorar la creación, pero ¿cómo saben ustedes que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Y por lo tanto tenemos que contestar esa pregunta. Ahora, un creacionista notable escribió el libro Creacionismo Bíblico, Henry Morris, evangélico, no adventista, escribió lo siguiente: el mismo Señor trabajó 6 días y reposó el séptimo, estableciendo así un modelo permanente para beneficio de la humanidad. ¿Qué estableció Dios al trabajar 6 y reposar el séptimo? ¿Un qué? Un modelo permanente. Pero ¿saben luego lo que dice Morris? Dice: pero no podemos saber hoy que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación, así que podemos reposar cualquier día. Ahora yo quiero leerles una cita del espíritu de profecía, porque aún en la iglesia adventista hay gente que está empezando a dudar estas cosas que estoy mencionando, especialmente en los altos niveles eruditos de la iglesia. Si nosotros echamos lo que estamos hablando hoy en día fuera de borda, no tenemos razón de ser adventistas del séptimo día. La sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 102, escribió lo siguiente: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. Dios no solamente creó cosas en la creación, no solo creó seres humanos en la creación, también Dios creó el tiempo en la creación. Creó el día, creó los meses y creó los años en la creación y creó la semana. Sigue diciendo la sierva del Señor: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. La semana de hoy es la misma semana de la creación, es lo que está diciendo. Y luego escribe: Dios mismo demarcó la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Ahora, los cristianos de hoy dicen: se usa toda clase de argumentos para zafarse de guardar el sábado. Para mí es un enigma, yo no entiendo eso. ¿Por qué quieren zafarse de guardar? Dice: porque eso es legalismo. Pero nunca dirían que es legalismo no cometer adulterio. ¿Acaso es legalismo no matar?
Es legalismo no codiciar. Todos los mandamientos, ellos dicen, se deben guardar. Eso no es legalismo, pero guardar el sábado, eso es legalismo. No tiene ningún sentido. Ahora dicen, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de la Biblia? De los tiempos de Jesús. Y entonces, como yo mencionaba anoche, yo les hago la pregunta, les digo, dime una cosa. ¿Por qué guardas tú el domingo? Yo guardo el domingo porque ese día Cristo resucitó. Muy bien, ok. Tú estás diciendo entonces que el domingo que tú guardas hoy es el mismo día que Jesús resucitó. Dice, sí. Yo digo, pues si el domingo de hoy es el mismo día que Cristo resucitó, pues entonces el sábado es el mismo sábado. Pues no puede decir que el domingo que celebras hoy es el mismo domingo que Cristo resucitó, pero el sábado de hoy no es el mismo sábado, se perdió. Y luego dicen, pero ¿cómo sabe que el sábado de la época de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y yo le digo, es muy sencillo, porque Jesús fue el creador y Jesús no iba a guardar el día que no era. Es una excusa para no guardar el sábado. La idea de que se ha perdido el ciclo semanal. Y como yo mencionaba anoche, en algunos países, primordialmente en Europa, han hecho nuevos calendarios, donde el primer día de la semana es el lunes. Lo ponen de primero en el calendario. En nuestros calendarios el domingo es el primero y luego el sábado es el séptimo. Pero en los calendarios en muchos países de Europa uno tiene el lunes como el primer día. ¿Y cuál es el propósito? Si usted pone el lunes como el primer día, el resultado es que el séptimo día, ¿cuál es? El domingo. Quieren dar la impresión de que el séptimo día es el domingo, pero eso no funciona, porque la Biblia nos dice que Cristo resucitó el primer día de la semana, no el séptimo. ¿Me están entendiendo? La Biblia es clara en cuanto a ese punto. Pero los que no quieren guardar el sábado buscan toda clase de argumentos para zafarse de la observancia del sábado. Así que Dios creó el ciclo semanal. No se ha roto el ciclo semanal desde la creación. El sábado de hoy es el mismo sábado de la creación. Podemos estar seguros de eso. Ahora, otro punto importante que necesitamos tomar en cuenta es que todo lo que Dios hizo le pertenece a Él porque Él es el creador. Vamos al Salmo 24 y los versículos 1 y 2. Salmo 24 y el versículo 1 y 2. Aquí se dice claramente que Dios es el dueño de todo por ser el creador. Y ustedes conocen este salmo, es uno de los mejores conocidos. De Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra plenitud significa todo lo que está en el mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿por qué todo lo que está en el mundo es de Dios? ¿Por qué razón? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Por qué todo le pertenece a Dios? Porque Él lo creó. ¿A quién le pertenece la luz? A Dios. ¿Por qué? Porque hizo la luz. ¿A quién le pertenece el firmamento? A Dios, porque Él hizo el firmamento. ¿A quién le pertenecen los árboles, las flores y la hierba verde? A Dios, porque Dios lo hizo. ¿A quién le pertenece el sol, la luna y las estrellas? A Dios, porque Dios lo hizo. ¿A quién le pertenecen las aves y los peces? A Dios, porque Dios los hizo. ¿A quién le pertenecen los animales terrestres? A Dios, porque los hizo. ¿A quién le pertenecen los seres humanos? A Dios, porque los hizo. Pero el sábado es de los judíos. ¿Quién hizo el sábado? Entonces, ¿de quién es? No es de los judíos, es de Dios. Porque lo hizo. No solo hizo lo que creó los primeros 6 días, hizo el sábado también. Por eso en la Biblia nunca, ni una sola vez, se le llama el sábado de los judíos. Ni una vez. Siempre se le llama
el sábado de Jehová tu Dios. Y en Isaías 58 Dios dice, quita tu pie de mi santo día. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En la Biblia siempre el sábado es de Dios. Nunca, jamás es de los judíos. Ahora, no solamente creó Dios el sábado como recordativo de la creación, sino que Dios le mandó al hombre que observara el día como señal de la creación. No solamente hizo Dios el monumento del sábado, sino que le dijo al hombre, guarda este día como recordativo de la creación. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por lo que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate. ¿Qué indica la palabra acuérdate? Solamente puedes acordarte de algo que ocurrió antes. Por ejemplo, si yo les digo, yo me acuerdo de la última vez que estuve aquí en Spring Branch, me acuerdo de algo que sucedió en el pasado. ¿Correcto? Así que yo pregunto, ¿el sábado existía antes que Dios diera el cuarto mandamiento? Claro, porque dice acuérdate. Acuérdate, dice, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas ¿el qué? ¿Eso es lo que dice en Génesis? ¿Dice el séptimo en Génesis? Sí. ¿Ha cambiado el día? No. El séptimo día es sábado para los judíos. No, ¿qué dice? El sábado es el día de reposo, es sábado ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué Dios dice, trabaja 6 y reposa el séptimo? Ahora viene la explicación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Son las mismas 3 cosas? Dice el cuarto mandamiento que Dios reposó. Dice que bendijo. Dice que santificó. ¿Es el mismo sábado? Dios está diciendo, acuérdate del sábado que hice en Génesis. Tenemos los mismos conceptos. Y como les mencioné, esto indica que el sábado, que la semana fue de días literales. Porque sería ridículo que Dios dijera, trabaja 6 y reposa el séptimo, como yo hice, si Dios no trabajó y reposó días literales. Sería absurdo. Ahora, Dios colocó entonces un memorial en el tiempo. Dios podría haber colocado un monumento en cierto lugar y haber dicho, vayan ustedes a honrarme y adorarme ahí en ese monumento. Pero Dios creó un monumento en el tiempo. Nosotros no tenemos que ir al sábado, el sábado nos llega a nosotros. Donde quiera que estemos, el sábado nos llega. No importa dónde vivamos. Ahora, hay otro punto muy interesante. Y es que la Biblia nos dice que el creador, el agente activo de la creación fue Jesús. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús fue el agente